Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy les quiero compartir un tema muy interesante respecto al papel que desempeñan las organizaciones internacionales en la gobernanza global. Para iniciar, quiero que tengamos claras dos premisas importantes que son los ejes fundamentales de lo que vamos a hablar, y es el organismo internacional y la gobernanza global. Cuando estamos hablando de organismo internacional, nos referimos a esa estructura concreta, a ese organismo o a esa entidad que se crea con un fin específico para atender temas de manera internacional, que sean de apoyo para los países, para uno o para varios países, para enfrentar diferentes problemáticas que se puedan presentar. Mientras que la gobernanza global es la interacción de todos esos organismos internacionales y de todas las partes del sistema internacional. Entonces es como todo eso empieza a trabajar de manera conjunta para poder lograr diferentes objetivos. Entonces, cuando ya hablamos un poco de la gobernanza global, hablamos o la asimilamos un poco con la diplomacia, con las relaciones internacionales, con la interacción de esos organismos internacionales con un estado o con varios estados, y ver cómo todo eso empieza a funcionar y ese organismo internacional que está aquí solito, creado con un fin, puede llegar a conseguir ese fin pues mediante la gobernanza global. ¿Listo? ¿Cuáles son esas funciones que deberían cumplir? Y es proveer bienes públicos globales, es decir, la creación de diferentes bienes que pueden de pronto carecer algunos estados, pero que mediante esa cooperación internacional le pueden proveer. De eso fuimos testigos un poco en el tema de la pandemia con las vacunas. Entonces, claro, cuando hay un bien común o hay un interés común mejor, pues no importan las fronteras, no importa el estado, lo importante es poder llegar a apoyar esa situación que se está presentando. Monitorean el cumplimiento. Digamos que también estas organizaciones internacionales son una herramienta que permite generar datos, generar control sobre el cumplimiento de los compromisos de los estados, que es como uno de los puntos más criticados del sistema internacional público por la falta de herramientas o la falta de un poder coercitivo que obligue a un estado a cumplir con los compromisos que tiene. Crean normas globales, pues claramente los organismos internacionales como buscan esa armonización en los estados, pues crean unas normas comunes para poder desarrollar esas relaciones entre cada uno de los estados. Por ejemplo, como el tema de Naciones Unidas, de los convenios, de cada una de las conferencias que siempre se generan como diferentes compromisos a nivel internacional. La cooperación internacional, que la cooperación internacional pues va a estar dada a diferentes campos como el tema de justicia, derechos humanos, cambio climático, temas de comercio y demás. También pues la generación de conocimiento, como pues les indicaba, hay unas organizaciones internacionales que se dedican a generar datos, a brindarle apoyo a los estados, por ejemplo, con el monitoreo de temas climáticos, de desastres naturales, en innovación en tecnología, y hacen un intercambio o unas capacitaciones muy específicas a personas de esos estados, y promover el desarrollo, que es como otro eje importante de las organizaciones internacionales. Creo que lo veamos desde dos visiones, y es desde la visión realista y desde la visión idealista. Pues desde la visión idealista sería cumplir como con esas funciones que ya hemos trabajado. Las organizaciones internacionales se crean con ese principio de humanidad en el que no debe primar ningún tipo de interés, sino que es tal digamos que el sentimiento de humanidad, que no existan barreras nacionales para poder brindarle el apoyo a un estado o a varios estados que estén enfrentando una situación difícil. Más bien ellos van a ser los canales o las herramientas para unir a los estados en cooperación de. Adicional a que van a ser los que van a llamar a los estados para que de manera pacífica y mediante el diálogo puedan resolver todos sus conflictos, evitando a toda costa que se puedan presentar escenarios de guerra. Entonces, pues van a mantener la paz, van a garantizar la justicia con la creación de sistemas
internacionales a los cuales puedan acudir las personas si sienten vulnerados sus derechos a nivel nacional, también creando pues normas comunes, resolver las diferencias de manera pacífica, como ya lo manifesté, promover los principios universales, es decir, llegar a cada rincón de cada país diciéndole a las personas cuáles son sus derechos, y de pronto eso es algo que hemos evidenciado fuertemente, la cantidad de talleres y actividades con las que llegan estas organizaciones para adelantar unos procesos de pedagogía muy importantes, reducir las desigualdades en el entendido en que están apoyando ciertas necesidades, por ejemplo UNICEF con los niños, el Banco Mundial con el tema de la erradicación de la pobreza, pues tratan de reducir esas desigualdades, y los desafíos pues transnacionales, como pues ya lo indiqué, cambios climáticos, temas de salud como la pandemia y demás. Esa es la teoría idealista y es bajo lo cual se crea el organismo internacional y lo que todos esperamos recibir de ese organismo internacional. Pero ¿cuál es la teoría realista? ¿Y cuál es esa visión sobre la cual nosotros podemos generar ciertas reflexiones? Y es que el organismo internacional está permeado por un poder o unos intereses nacionales, por lo cual no hay una autonomía real. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere la visión o la teoría realista? Y es que hay unos países que generan ciertas presiones a esos organismos internacionales, y entonces esos organismos internacionales empiezan a generar actividades o a encaminar todos sus objetivos en beneficio de ciertos países o en beneficio de ciertas situaciones, o empiezan a abstenerse de pronunciarse a ciertos conflictos. Creo que una de las cosas que más nos ha tocado es la posición que ha tenido Naciones Unidas frente al conflicto, por ejemplo, con Israel o en Israel y demás. Y es cómo Naciones Unidas tiene una posición frente a este conflicto y cómo de pronto ha tenido una posición diferente si son otros países. Entonces, claramente hay unos países que tienen mayor poder, tanto económico, militar, político, que generan presión en los organismos internacionales, además porque son quienes más invierten en los organismos internacionales y pueden llegar a mover muy fuertemente las influencias en el funcionamiento de esos organismos. Es decir, usted ya no le ayude a este país y ayúdele a otro, y tanto la acción como la omisión en las actividades de los organismos internacionales se ven muy influenciadas. En ese mismo sentido, de los países que tienen más o menos poder, se ve reflejado en la participación. Hay unos países que gozan de participación total, con voz, voto, veto, pero hay unos países que tienen una participación muy limitada o casi nula o inexistente. Entonces, ya con esto quisiera pasar a unas conclusiones sobre, digamos, que el análisis que pude hacer entre estas dos teorías. Y es que, aunque hay muchas cosas que criticarle a los organismos internacionales, lo cierto es que sí son unas herramientas supremamente importantes para promover la paz, para promover unos principios fundamentales, para llegar a la pedagogía de los derechos humanos a cualquier rincón del país, porque a veces a los países se les olvida que lo tienen que hacer y llega el organismo internacional y genera unas acciones muy fuertes en los territorios, además que genera mayor confianza en las poblaciones, por lo cual pues me parece que es una herramienta muy útil en este aspecto. Definitivamente Naciones Unidas pues ha estado y seguirá estando como el centro de cooperación internacional. Es pues la organización internacional más fuerte, más grande, y es el centro de la cooperación hoy en día a nivel mundial. Se trabaja pues para mejorar la calidad de vida de las personas. No son solamente organizaciones a nivel mundial, sino que hay unas organizaciones a nivel regional que también desempeñan unos papeles muy importantes. Entonces pues también hay que tenerlo presente, que no solamente se está hablando de derechos humanos, sino que hay muchos aspectos importantes, como lo son los temas de comercio, cambio climático, salud y demás, que se promueven a través de las organizaciones internacionales, y que no podemos desconocer que existen grandes desigualdades, que hay grandes diferencias que generan unas variaciones en lo que debería ser el organismo internacional, y cómo la gobernanza global se materializa a través de esas organizaciones internacionales.
si hay unas críticas fuertes que hay que generarle o que hay que hacerle a este sistema. Finalmente, no sé si de pronto ustedes tenían claro, pero en medio de la investigación quise traerles, hay muchísimas organizaciones internacionales, aquí solamente les muestro unas y hay de diferentes aspectos y es como para que de rapidez puedan evidenciar todas las organizaciones internacionales que existen. En cada uno de los temas hay una organización internacional, entonces pues como a modo de dato. Y ya, agradecerles a todos por la atención.